Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en amalgametría. Hoy vamos a hablar un poquito de cómo instalar y empezar a usar Visual Studio Code para empezar ya nuestra serie de programación en Python y bueno, también haremos pandas. Simplemente nos vamos a Google, buscamos Visual Studio Code y no tiene mucho misterio. El primer enlace, pues nos metemos y descargamos el programa para Windows. Una vez hayamos terminado la descarga, simplemente abrimos el ejecutable, aceptamos acuerdos, seguimos un poco el menú de instalación. Importante agregar a Path si queremos, recomendado por bueno. Es interesante tal vez lo de crear un acceso directo, siguiente, instalar. Yo como ya lo tengo instalado, pues omito este paso. Bueno, una vez lo tengamos instalado, simplemente hacemos doble clic en el acceso directo, lo podemos buscar aquí en el buscador de Windows, Visual Studio Code. Se nos abrirá el programa y lo que vemos es un menú aquí a la izquierda interesante donde vamos a poder encontrar el explorador de archivos donde podremos abrir una carpeta. Podemos crearnos una carpeta y pues simplemente abrirla, seleccionar la carpeta y aquí empezaremos nuestro proyecto, ¿vale? Luego tenemos algunas otras opciones. Estas especies de ramitas que se bifurcan pues son un poco las ramas de Git para crear un repositorio de Git e ir haciendo un control de versiones, cosa que es bastante interesante, donde vamos a ir anotando pues qué hemos cambiado y veremos todos los cambios por si tenemos que volver atrás y demás. Luego tenemos otro icono de Run and Debug, que es interesante también para debuguear el código y ver dónde tenemos los fallos, qué variables están pasando. Y por último tenemos otro iconito interesante de extensiones, que va a haber algunas pues, que nos van a facilitar la vida, ¿vale? Arriba tenemos la pestaña de terminal, que es interesante para abrir la terminal. Aquí tenemos la ruta donde hemos abierto en explorador de archivos nuestra carpeta, nuestra ruta, y aquí pues iremos viendo si podemos ejecutar algo o lo que haga falta. Run lo mismo, tenemos para debuguear y demás, y las demás opciones pues bueno, no merece la pena ir mucho en detalle. Bueno, entonces continuando un poco donde nos hemos quedado, simplemente hemos abierto una carpeta. En esa carpeta podemos estructurar nuestro proyecto como queramos en diferentes carpetas y podemos crear un archivo de Python que es pues lo que vamos a hacer para ir practicando un poco, ¿vale? Aquí pues si queremos podemos crear una carpeta, no sé, carpeta 1 tal vez. Dentro de esta carpeta, si la tenemos ahí abierta y seleccionada, podemos crear otro archivo. Si os fijáis, el nivel de indentación ha cambiado, está dentro, ¿no?, de la carpeta 1. En fin, aquí podemos ir organizando nuestros proyectos como queramos, ¿vale? Vale, muy bien, pues antes de empezar ya directamente con el código y a programar, pues vamos a hablar brevemente un poco de los tipos de datos más básicos que tenemos, ¿vale? Tenemos, por un lado, tenemos lo que vendrían a ser integers, que son números enteros. Es decir, por ejemplo, vamos a poner aquí .g como ejemplo. Por ejemplo, el número 3, el número 7, el número 777, lo que sea, ¿no? Enteros. Luego vamos a tener otro tipo de... Bueno, tal vez nos interesa pasar a los denominados floats en inglés, que vendrían a ser, por ejemplo, en español serían decimales. Vamos a poner, por ejemplo, el número, pues no sé, 4,5, ¿vale? Luego vamos a tener otro tipo de dato que vendría a ser strings, que en español serían cadenas de caracteres, que serían pues palabras o bueno, pueden ser más largas, pueden ser frases, pueden ser párrafos, ¿no? Es decir, por ejemplo, vamos a poner una palabra que puede ser, por ejemplo, perro, ¿vale? Sería una cadena de caracteres que está compuesta por el carácter P, la E, la R, la otra R y la O, ¿vale? Y de momento vamos a ver solo también, aparte de estos, los booleans, ¿vale? Un boolean básicamente es un verdadero o falso. Es decir, solo tiene dos tipos en este caso, que vendrían a ser true, verdadero. Algo puede ser verdadero, un 0 o un 1, se representa también numéricamente, o puede ser falso, ¿vale? Vamos a verlo un poquito en programación, cómo sería esto.
Muy bien, pues ahora vamos a definir el concepto, uno de los más importantes tal vez en programación, que es el de una variable. Bueno, una variable que simplemente es visualizada en programación, simplemente sería, por ejemplo, vamos a poner nuestra variable denominada número y le vamos a asignar con ese igual un número entero, que por ejemplo vamos a meterle el 2, ¿vale? Simplemente ahora podríamos mostrar número. Como lo hemos asignado previamente al 2, ahora cuando hagamos un print, que básicamente es una función, que lo que hace es nos muestra en la consola la variable o el mensaje que queramos que hayamos introducido entre los dos paréntesis, deberíamos ver efectivamente el número 2 aquí abajo. Entonces, en programación, lo más importante, las variables. ¿Qué son las variables? Pues en esencia, cuando tenemos una variable, vamos a coger, por ejemplo, nuestra variable número, ¿vale? A número le vamos a asignar un número. Después vamos a referenciar número, por ejemplo, para hacer una suma. Por ejemplo, vamos a sumarle a número 5, ¿vale? Después vamos a coger y vamos a este resultado vamos a multiplicarlo por 3, ¿vale? Entonces simplemente como número lo hemos asignado al valor número 2, 2 más 5 serían 7, por 3 serían 21, ¿verdad? Pues en esencia en esto se resume la programación, en coger una variable, ¿vale? Y hacerle pasarla de un sitio a otro, hacerle una transformación y demás. El día de mañana, ¿por qué esto es interesante? Porque el día de mañana que hagamos muchas funciones, vamos a suponer que cada cajita de estas es una función, yo a esta función le estoy metiendo, por ejemplo, ese número, esa n, ¿vale? Vamos a hacer lo que queramos hacer en esta función con esta variable y va a dar un resultado que lo vamos a poder pasar a la siguiente función y a la siguiente función y así. Entonces, cuando tenemos un objeto con muchas funciones y muchas variables, no tenemos que ir cambiando nuestra variable en absolutamente todas las funciones, que a veces son decenas de funciones y cientos de líneas de código, simplemente cambiando las variables. Con eso tendríamos. Entonces ahora vamos a verlo poquito a poco con ejemplos. Vale, muy bien, pues si continuamos con el ejemplo vamos a hacer lo mismo. Simplemente he escrito el nombre de una variable, en este caso le he puesto el nombre decimal, podemos ponerle decimal lo que queramos, Pikachu por ejemplo, ¿vale? Y le hemos asignado mediante el igual del mismo modo, después el número decimal 9,6, ¿vale? Y fijaos que he puesto un punto y no una coma, ¿verdad? Entonces, simplemente fijaos que nos autocompleta aquí Visual Studio, simplemente tabulamos y la primera opción pues lo autocompletaría, ¿vale? Si le damos aquí al iconito de Run Python File, aparecería aquí en la consola 9,6. ¿Qué pasa si yo aquí le meto una coma? Fijaos que Python interpreta que esto sería un número entero y esto sería otro número entero, separados por la coma que acabo de poner. Y me lo devuelve en un formato de dato que, bueno, ahora mismo no nos interesa mucho, que vendría a ser una tupla. Si os fijáis aquí, la tupla pues constaría de dos elementos, ¿vale? El 9 y el 6. Entonces, si queremos un número decimal, hay que acordarse que necesitamos poner un punto. Claro, yo podría añadir otro segundo número decimal, por ejemplo, 2,2, y fijaos lo que pasaría. Me daría una tupla, simplemente, bueno, olvidaos de la denominación, simplemente fijaos, los paréntesis estarían definiendo la tupla, que sería un elemento, y este elemento tiene dos cositas. ¿Qué dos cositas tiene? Pues tenemos un número decimal que sería 9,6 y el segundo número decimal que sería 2,2, ¿vale? Bueno, continuando con las strings, las cadenas de texto, pues simplemente podemos poner, por ejemplo, una palabra, ¿vale? Y podemos ponerle, fijaos que aquí, si yo no puedo poner una palabra escrita así sin comillas, porque lo interpretaría como una variable Python, ¿vale? Entonces necesitamos poner o comillas dobles o comillas simples, ¿vale? Entonces lo que queramos, pues podemos usar comillas dobles en este caso y podemos poner, por ejemplo, hola, ¿vale? Entonces aquí podríamos hacer un print. Y esto, si acaso, pues lo podemos borrar. Podemos hacer un print. Abrimos los corchetes, ¿vale? Los paréntesis, perdón. Y aquí, pues simplemente autocompletamos, ¿vale? Y aquí veríamos nuestra palabra. Ahora, luego lo veremos.
¿Por qué se llaman cadenas de texto? Porque vamos a poder ir accediendo a carácter por carácter, a la H, a la O, porque hay que pensar en las cadenas de texto como una, pues eso, una cadena de caracteres, como una lista de caracteres concatenados uno al lado del otro, ¿vale? Ahora lo veremos. Y nada, simplemente después tenemos los booleanos, los booleans, que vendrían a ser, por ejemplo, vamos a poner de nombre, pues ese flag, y le podemos poner true. O le podemos poner false, lo que queramos. Vale, entonces para que no quede muy largo el vídeo, simplemente vamos a explicar un poquito más de la lógica de programación, ¿vale? Entonces supongamos que vamos a tener una variable que simplemente vamos a ponerle, por ejemplo, usuario 1 y vamos a ponerle usuario 2, ¿vale? Y aquí pues simplemente asignaríamos lo que sea. Vamos a ponerle aquí Raúl y aquí vamos a ponerle Dani, ¿vale? Entonces tenemos estas dos variables definidas, usuario 1 y usuario 2. Entonces, ¿qué vamos a hacer habitualmente con números, con texto y demás? Vamos a hacer comparaciones, vamos a ver si algo es mayor que otra cosa, vamos a ver si son lo mismo o si son diferentes. Por ejemplo, si yo quiero hacer una comparación aquí y decir, vale, usuario 1, esta cadena de texto, es igual que usuario 2, que esta otra cadena de texto, ¿vale? Esto me va a dar un resultado que va a ser true o false. En este caso, pues sería false, ¿verdad? No es igual Raúl que Dani, ¿vale? Pues por eso son importantes los booleans y esa es un poco la lógica que vamos a seguir. Vamos a meter cosas que van a poder ser esas cosas. Números, texto, funciones, muchas cosas vamos a poder meterlas en variables, ¿vale? Y estas variables las vamos a usar. Entonces, básicamente hay que visualizarlo en nuestra cabeza como, vamos a suponer, tengo una variable, otra variable y yo voy a ir jugando con ellas. Esta la voy a pasar aquí, le voy a hacer una transformación, esta la voy a meter aquí, la voy a sumar, la voy a restar y demás, en función de lo que vayamos necesitando. Vamos a hacer ahora un ejercicio muy simple utilizando algunas de las funciones más simples que hay, ¿vale? Vale, muy bien, pues ahora vamos a repasar un poquito más esto de las comparaciones y los booleanos, ¿vale? Vamos a usar la función print para que nos devuelva algo en la terminal en la consola y ver que efectivamente algo está sucediendo, ¿no? Vamos a comparar dos números, ¿vale? Vamos a comparar el número 2 y vamos a compararlo con el número 3. ¿Veis este operador que estoy usando, que es igual igual? Sirve para comparar. Si son lo mismo, dos elementos, ¿vale? Fijaos que antes hemos dicho que un solo igual sirve para asignar un valor. Por ejemplo, en este caso, yo a la variable p le estoy asignando el valor número 5, en este caso un número integral, ¿vale? Entonces, aquí estoy comparando si 2 es igual que 3. Puedo comparar si 2 es diferente a 3 si le meto la exclamación y el igual, ¿vale? Y lo mismo si usamos, por ejemplo, el símbolo de si es mayor o si es menor, ¿vale? Vamos a ver qué nos devuelve esto. 2 es igual a 3. Esta vendría a ser la pregunta, ¿vale? Entonces, simplemente vemos que nos devuelve false, que no son iguales, ¿vale? ¿Qué pasa si yo pongo la exclamación y ahora estoy preguntando 2 es diferente de 3? Y ahora nos va a dar true. ¿Veis un poco por dónde van los tiros? Ahora, vamos a suponer que yo hago una variable n1, ¿vale? Y le pongo 2 y una variable número 2 que le pongo 3, perdón. Si yo aquí cojo y simplemente sustituyo, que de eso se trata un poco, la programación, coger, definir en variables, sustituir y luego ir haciendo este juego de muñequitas rusas, veis que vamos a obtener lo mismo, ¿vale? Veis que vamos a obtener lo mismo. Porque en esencia, simplemente este n1 sería 2 y este n2 sería 3, ¿vale? Pues bueno, en el siguiente vídeo comentaremos un poquito los condicionales y ya vamos a ir viendo que se pone interesante la cosa. Hasta la próxima, os espero en Amalgametría.